buenos días. Hemos tenido un hermoso fin de semana, gracias al Señor. Ayer en la Iglesia Revive hemos estado escuchando hablar sobre Marta y María, pero no será nuestro tema, dado que estamos siguiendo la lectura anual de la Palabra de Dios y hoy nos corresponde leer en el primer libro de Reyes, capítulo 12, en segundo de Crónicas, capítulo 10 y 11, y en Tito, capítulo 1. Vamos a meditar en primero de Reyes, capítulo 12, versículos 28 al 33. Y abrimos nuestras Biblias para seguir la lectura que nos trae Eli esta mañana. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 28 al 33. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y eso fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Muchas gracias, Eli. Unos versículos anteriores, en el verso 25, se nos informa que Jeroboam construye y fortalece unas ciudades, la de Siquén y la de Penuel, pero luego también se nos habla del temor que había en su corazón. ¿Cuál era ese temor? Que el pueblo regresase a Jerusalén para adorar a Dios y se volviera otra vez al descendiente de David, al rey Roboam. ¿Y qué hace? Toma medidas ¿para qué? Para asegurar su reinado. Y no tiene mejor idea que introducir la idolatría en estas 10 tribus de Israel, colocando becerros de oro, uno en Betel al sur y otro en Dan al norte, para que el pueblo no vaya a adorar. Además de eso, establece sacerdotes, no levitas, les designa de entre las demás clases del pueblo, sin que fueran de la tribu de Leví, y además instituye fiestas similares a las fiestas espirituales que se celebraban en Judá conforme a la ley del Señor, pero las coloca en el octavo mes. ¿Qué lecciones vamos a aprender de la idolatría que Jeroboam establece en estas tribus del norte de Israel? Si miramos un poco la historia de Dan, vamos a encontrar que casi siempre las menciones que hay de este personaje son negativas. Es hijo de la sierva de Raquel. Raquel, la esposa amada de Jacob, no había podido tener hijos, compitiendo con su hermana Lea, que ya le había dado 4 hijos a Jacob. Siguiendo la costumbre de aquellos tiempos, le entrega su sierva
y el primer niño que ésta engendra es considerado por ley un hijo de Raquel. De hecho, ella le pone nombre que significa juicio o Dios me ha hecho justicia. Eso es lo que significa Dan. Más tarde, Jacob, cuando bendice a sus hijos, va a describir a Dan como una serpiente que ataca en el camino. Y luego Moisés, cuando bendice las 12 tribus de Israel, va a designar a Dan como un cachorro de león. Tristemente, la tribu de Dan es una tribu que se entrega de la idolatría y escoge batallas pequeñas. Cuando Josué reparte la tierra, van a ciudades débiles que no ofrecen resistencia. Y en realidad, aunque Josué les exhorta a conquistar las ciudades que les correspondían dentro de los límites de su territorio, la información que encontramos es que no logra conquistar la mayoría de esas ciudades, sino que conviven con las ciudades y las tribus que ya estaban establecidas allí. Luego, en el capítulo 18, veremos la idolatría manifestada en medio de esta tribu. De modo tal que al final en Apocalipsis, cuando en el capítulo 7 son mencionadas las 12 tribus, Dan ni siquiera es mencionado. Y según opinan algunos expertos, esto se puede deber probablemente a que fue la primera de las tribus que cayó en una tremenda idolatría. Pablo nos dirá, escribiendo a los Corintios, que las historias de Israel están plasmadas en la palabra de Dios para enseñarnos a nosotros, para advertirnos de las graves y tristes consecuencias, a veces irreparables, que la desobediencia y la idolatría pueden traer a nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros vamos a intentar esta mañana destacar algunas aplicaciones prácticas de la idolatría de Dan y de Betel, pero de manera especial esta. En primer lugar, la tentación de la conveniencia sobre la verdad. Jeroboam estableció los becerros de oro en Dan y Betel para evitar que el pueblo viajara a Jerusalén, prefiriendo la conveniencia sobre la verdad de la adoración establecida por Dios. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Es crucial nunca comprometer la verdad por la conveniencia. En la vida cotidiana, esto se puede aplicar a situaciones donde se nos ofrece una salida fácil que compromete nuestros valores y nuestros principios. En segundo lugar, la creación de falsas seguridades. Jeroboam temía perder su reino si el pueblo volvía a Jerusalén para adorar. Así que creó una falsa seguridad al establecer sus propios lugares de adoración. Y esto, aplicándolo a nuestra vida, no debemos crear o depender de falsas seguridades que nos aparten de la fe verdadera. Esto puede referirse a poner nuestra confianza en el dinero, o el poder, o en las posesiones materiales, en lugar de poner nuestra confianza totalmente en el Señor. En tercer lugar, la peligrosidad del sincretismo religioso. Jeroboam mezcló la adoración a Jehová con prácticas idolátricas, lo cual llevó a una corrupción espiritual del pueblo. El sincretismo, o mezclar creencias y prácticas religiosas contradictorias, puede diluir nuestra fe y desviarnos del camino correcto. Es importante mantener la pureza y claridad en nuestras creencias y prácticas religiosas. Podemos ser a veces no demasiado duros con prácticas revestidas de espiritualidad, pero que en realidad están fuera de la palabra de Dios. Sanidades milagrosas,
adivinación, sortilegios, acudir a personas que nos ofrecen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo incluso traer soluciones a los problemas que podemos enfrentar en la vida. Tenemos tantas cosas en un mundo corrompido que hoy debemos rechazar totalmente aquellas falsas doctrinas que no surgen de la palabra de Dios. Hay otra tremenda lección y es la responsabilidad del liderazgo espiritual. Jeroboam como líder fue responsable de llevar al pueblo a la idolatría, lo que tuvo consecuencias desastrosas para la nación. Los líderes, tanto en la iglesia como en otras áreas de la vida, tienen una gran responsabilidad de guiar con integridad y fidelidad a la verdad. Las decisiones y enseñanzas de los líderes pueden tener un impacto profundo y duradero en aquellos a quienes guían. Hoy los padres están sometidos a filosofías que enseñan en los colegios, que pueden enseñar profesionales famosos, que van a ir en contra de la disciplina bíblica en el hogar, por ejemplo. No colocar límites a los hijos. Asumir que hay una bondad innata en sus corazones y que debemos dejarles expresarse para que luego ellos sean buenas personas. La palabra de Dios nos dice claramente que la necedad está ligada al corazón de la persona y que la disciplina y la vara de la corrección le alejará de él. Es a la palabra de Dios a quien tenemos que atender, no a huecas filosofías que niegan y van en contra de la Biblia, de la palabra de Dios. Finalmente, las consecuencias de la desobediencia. La idolatría en Dan y Betel resultó en la eventual destrucción y exilio de las tribus del norte, mucho antes, siglos antes que Judá. La desobediencia a los mandamientos de Dios tiene graves consecuencias y es un recordatorio de la importancia de la obediencia y la fidelidad a la voluntad de Dios en nuestras vidas. La cultura influye en nuestra fe. Jeroboam permitió que la cultura y el contexto político fueran la base de las decisiones que tomó para introducir la idolatría. Debemos ser conscientes de cómo el mundo presiona con su corriente contemporánea para influenciar negativamente nuestra fe y nuestras prácticas espirituales. Tenemos que resistir las influencias culturales que nos alejan de los principios de la palabra de Dios. La historia de la idolatría en Dan y Betel nos enseña sobre los peligros de comprometer nuestra fe por conveniencia, crear falsas seguridades, mezclar creencias incompatibles y las graves consecuencias de la desobediencia. La historia de hoy nos recuerda y nos subraya la responsabilidad de pastores, de líderes, de profesores, de maestros y de padres y madres en el hogar para discernir las influencias de un mundo que van en contra de la palabra de Dios. Y estas aplicaciones son relevantes para mantener una integridad espiritual comprometida con la sana doctrina, con la palabra de Dios, con una vida de obediencia y de sincera adoración. Amado Padre, qué preciosas lecciones, qué tremendas advertencias y con cuánta facilidad podemos caer en negociar con el diablo, con el mundo y con las filosofías de este mundo para abandonar
la integridad y la sincera fidelidad a Dios. Ayúdanos, Señor, a discernir y a trabajar arduamente para vivir en obediencia a nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras iglesias y aquellos a quienes queremos compartirles la palabra de Dios. Lo pedimos hoy en tu nombre. Amén. Manteneos bendecibles y Dios mediante, mañana martes nos encontramos para otro devocional.